Amadísimos hermanos todos, celebramos la fiesta del bautismo que con ella culminamos el tiempo de la Navidad. La Navidad es el tiempo de la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios de que recibiríamos un Salvador. El Mesías nos ha nacido, está entre nosotros. La esperanza de vida y salvación está entre nosotros en Cristo Jesús, que ha nacido en la Navidad. Jesús es la promesa del Padre para la liberación de los hijos de Dios. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es Dios y a la vez hombre. Se da la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. ¿Por qué Dios se hace hombre? Por el pecado. Dios, amadísimos hermanos, que es el dador de la vida y el dador de todo lo creado, no nos ha hecho a nosotros para la muerte, sino para la vida eterna. Pero el diablo, que no desea la vida para ninguno de nosotros, ha irrumpido en la creación, ha tentado a nuestros primeros padres, y caemos nosotros en la tentación del diablo, y por eso viene el pecado. La realidad del pecado es que el enemigo, el diablo, viene y nos tienta. Caemos en el pecado y el resultado del pecado es las tinieblas, la muerte eterna. Dios entonces nos ha dado una promesa, el Mesías. Y en el Mesías la gracia de la liberación del pecado y la gracia de la salvación eterna. Desde el momento en que nuestros padres cayeron en el pecado, Dios ha prometido a ti, a la serpiente, al demonio, al diablo, al enemigo, la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza. Y la descendencia de la mujer, el que ha venido para aplastar en todo al enemigo, al diablo, es Cristo Jesús, nuestra esperanza, nuestra salvación. Que nos ha nacido en la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús. Hoy, entonces, Jesús se manifiesta en el Jordán. La Epifanía, que es la manifestación de Jesús, consta de 3 momentos. Momento del Día de Reyes, donde Jesús se manifiesta como esa estrella de Belén que ha de guiar al mundo a la esperanza de la vida. Hoy se manifiesta Jesús en el Jordán, en el bautismo, donde el Espíritu Santo desciende sobre él para que todas las naciones conozcan que Él es Dios y que Dios está presente en él. También se manifiesta Jesús en un tercer momento en la boda de Caná, donde convierte el agua en vino, esa manifestación delante de sus discípulos para aumentar la fe en él. Nosotros, hermanos, en ese niño que nos ha nacido, tenemos que tener puesta nuestra fe y nuestra esperanza, porque solo Él puede salvarnos. Por eso dice Juan, al momento de Jesús acudir al bautismo, no soy yo quien debo de bautizarte, sino que yo necesito de ti, dice Juan. Primero, para hacernos ver a nosotros la necesidad que tenemos todos como ser humano de Cristo Jesús. Le necesitamos a Él. Tenemos que recibirle a Él. Tenemos que aceptarlo a Él
porque solamente Él, dice Juan, por eso soy yo que necesito ser bautizado en ti. Porque solo en ti hay esperanza, solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida eterna. Y segundo, también el bautismo de Juan, queridos hermanos, y el mismo Juan nos ha dicho, es un bautismo invitándonos a la conversión. ¿Quiénes tenían que bautizarse? Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Somos todos y cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos del pecado. Todos somos pecadores. Pero aunque en Jesús se den las dos naturalezas, humana y divina, Jesús no pasó por el pecado. Como dice el apóstol San Pablo, todo y en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Juan dice, no necesita bautizarte porque no eres pecador. Pecadores somos nosotros que necesitamos de esa gracia del bautismo y necesitamos de la gracia de Jesucristo. Pero Jesús, queridos hermanos, le responde a Juan, déjalo. Conviene que nosotros, hermanos, seamos bautizados, que nosotros recibamos la gracia, que en el bautismo nosotros recibamos la fe. Y conviene también que nosotros en el bautismo por el Hijo, es decir, por Jesús, nos convirtamos también en hijos de Dios, porque así participamos de la promesa de la herencia de vida eterna. Pero también, queridos hermanos, el bautismo de Jesús se da para dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Conviene que así cumplamos todo o toda justicia, dice Jesús. Nosotros nos remontamos a nuestros primeros padres y el pecado de Adán y Eva. ¿En qué consiste el pecado de Adán y Eva? ¿Comer la manzana? No. El pecado de Adán y Eva consiste en la desobediencia a la voluntad de Dios. Todo el que desobedece la voluntad de Dios, peca. Todo el que se aleja de la voluntad de Dios, se aleja de su camino de esperanza y de salvación. Y nosotros, queridos hermanos, que hemos vivido el acontecimiento de la Navidad, ¿de qué nos sirve a nosotros que nos haya nacido un Salvador si nosotros no obedecemos? Si nosotros no escuchamos. Si nosotros no cumplimos lo que Dios nos manda en sus preceptos, en su palabra, en sus mandamientos. Dios, hermanos, aunque haya nacido al mundo, no nos va a coaccionar. Dios no nos obligará. Dios acepta y nos acoge en un designio de amor, de libertad. Y en ese designio de amor y libertad, entonces nosotros, al igual que Jesús, en todo tenemos que ser obedientes al Padre. Si nuestros primeros padres se apartan de Dios, entonces Jesús viene a dar plenitud y cumplimiento a la voluntad de Dios. Esa es la manera de nosotros aplastar la cabeza al enemigo. Apartándonos de la voluntad del diablo, apartándonos de la voluntad del mundo y dejándonos llevar. ¿Por qué? Por el cumplimiento, dice Jesús, de la voluntad de Dios. Conviene que nosotros en todo cumplamos la voluntad de Dios. Y así lo hizo Jesús. El bautismo, que marca un inicio, culmina el tiempo de la Navidad, que es ese tiempo, ¿verdad?, de esa vida prácticamente en familia, esa vida privada de Jesús. Sube a los 12 años para ser presentado en el templo, se queda allí, sus padres vuelven y lo buscan y Jesús se fue con ellos a su casa.
A la edad de 30 años, Jesús acude al Jordán para hacerse bautizar por Juan. El bautismo es un inicio. Inicia Jesús su vida pública. ¿Y qué es la vida pública de Jesús? Ese hombre que pasó por el mundo anunciando el reino de Dios. La vida pública de Jesús, dice el apóstol Pedro en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, 34, 38, me refiero a Jesús el Nazareno, el ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó por el mundo, ¿haciendo qué? Haciendo el bien, curando a todos, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El bautismo es el inicio de esa vida donde Jesús pasa por el mundo anunciando su reino y haciendo el bien a los demás. Así también, queridos hermanos, el bautismo se convierte para nosotros en el inicio de un estilo de vida. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Semejante a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. El bautismo es la puerta del cristianismo, la iniciación cristiana. El bautismo también es la puerta a los demás sacramentos. Sacramento de confirmación, sacramento, ¿verdad?, de matrimonio. Y sobre todo, le decía, nosotros como humanos no estamos exentos del pecado. Caemos una y otra vez. Pero la misericordia de Dios sigue actuando en medio de nosotros a través de su perdón y de su reconciliación en el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión. El bautismo también nos abre a nosotros la puerta al sacramento de la Eucaristía, que es ese sacramento de comunión, alimento espiritual. Jesús, queridos hermanos, después de bautizado, entró al desierto 40 días y 40 noches. Y allí nos enseñó primero a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Nos enseñó a aplastarle la cabeza al enemigo. Cuando sintió hambre, la debilidad, ¿verdad? Entonces vino el enemigo y tentó. Pero Jesús se apartó del enemigo y en todo cumplió la voluntad de Dios. También allí Jesús nos enseña la importancia del alimento espiritual, la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, no solo lo material cuenta, no solo lo material es importante, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra debe de alimentarnos y la Eucaristía también tiene que ser para nosotros un alimento espiritual. Jesús, queridos hermanos, allí en el desierto pisó la cabeza de Satanás, pero también Jesús da cumplimiento, como dice en el Evangelio de Mateo hoy, conviene que cumplamos siempre la voluntad de Dios también en la cruz. Porque ese niño que nos ha nacido en la Navidad ha nacido con el designio de salvación. Pero la manera en la que Dios ha determinado salvarnos y darnos esperanza, vida nueva a nosotros, es entregando a su Hijo en la cruz. Y fue entregado por amor. Y Dios en su Hijo cumplió ese amor. Y se entregó en la cruz. Y una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: todo está consumado. ¿Qué se ha consumado? La voluntad del enemigo, el diablo, que fue la que hizo pecar a nuestros primeros padres, o la voluntad de Dios. Se ha consumado la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está nuestra esperanza de nosotros poder salvarnos. Todo bautizado, todo hijo de Dios, queridos hermanos, tiene que cumplir la voluntad de Dios en su vida. En su vida.
Dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, el ungido por Dios. El bautismo, aunque Jesús, como hemos dicho, era Dios y hombre a la vez, e hijo de Dios, pero en el bautismo también fue ungido con el Espíritu Santo que desciende sobre él. Nosotros recibimos el Espíritu, la primicia del Espíritu, también en el bautismo. Pero también en el bautismo, todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos ungidos, así como ha sido ungido el Señor. En una primera parte somos ungidos con el óleo de los catecúmenos y se nos unge aquí en el pecho. Y a los bautismos adultos también, pues en la espalda, en los oídos, ¿verdad? Como decía Monseñor Nicanor, nuestro primer obispo, ungido por delante y por detrás, para que por ninguna parte el enemigo pueda vencernos. El enemigo pueda vencernos. Por ningún lado. Estar protegido. El ungido es un protegido de Dios. Y junto a la unción también entonces acompaña la unción de catecúmenos la oración de exorcismo. ¿Qué es la oración de exorcismo? Es la oración para sacar, para alejar, para apartar de nosotros al enemigo, al diablo. Padre, pero yo no estoy poseído por el diablo. No, pero todos somos perseguidos por el diablo. Son cosas diferentes. No estamos poseídos por el diablo, pero somos perseguidos por el diablo. Y somos perseguidos constantemente. Todo bautizado, así como Jesús fue perseguido por el enemigo en el desierto, así todo bautizado también es perseguido por el diablo. Porque ya le decía, en el bautismo nosotros, queridos hermanos, recibimos una promesa y es de vida eterna. El diablo no quiere que ninguno de nosotros vivamos. El mundo, el pecado, no quiere la vida, la felicidad de ninguno de nosotros, sino más bien destruirnos y llevarnos a la oscuridad, a la tiniebla, a la condena eterna. Por eso tenemos que ser protegidos, ungidos para poder vencer. Nosotros solo no vamos a poder vencer al enemigo, pero como bautizados, ungidos por Dios, tenemos su fuerza y tenemos su espíritu para poder vencerlo. Pero tenemos que dejarnos llevar por Dios también. Hay que ser obediente, como dice Jesús, para poder vencer, ¿verdad? Porque el mundo hoy, en el mundo que vivimos, nos ataca de una manera fuerte, fuerte. Jesús, el ungido de Dios, también nosotros, queridos hermanos, tenemos una segunda unción que es con el santo crisma. Consagrado. El óleo de los catecúmenos es bendecido. El santo crisma es consagrado en la misa crismal. El santo crisma es la presencia del mismo Cristo en medio de nosotros. Cuando somos ungidos aquí en la coronilla, en la cabeza, con el santo crisma, significa que pertenecemos, que el mismo Cristo está en nosotros, que el mismo Cristo nos ha ungido para ser sacerdote, profeta y reyes. El mismo Cristo, la unción. Entonces, por eso le decía, el estilo de vida de nosotros, ¿cómo debe de ser? Semejante a la de ¿quién? A la de Cristo, porque somos cristianos, somos, ¿verdad?, el mismo Cristo en medio de nuestra comunidad, de nuestra familia, en medio del mundo. El santo crisma tiene un buen olor, así como cuando nosotros le echamos un perfumito, ¿verdad?, nos sentimos agradados nosotros y agradamos a la persona que están en nuestro entorno. El santo crisma es ese buen olor de Cristo que nosotros tenemos que llevar con nosotros constantemente y que nosotros tenemos que mostrar al mundo constantemente. Y el buen olor del cristiano son sus obras, son nuestras acciones.
es nuestro comportamiento, es nuestra manera de ser, es nuestra manera de vivir, nuestra manera de accionar. El cristiano en todo tiene que ser semejante a Cristo. El cristiano en todo tiene que ser diferente al mundo. Usted no se puede comparar con las demás religiones o con las demás sectas que andan por ahí. No, usted no se puede comparar a eso. El cristiano, el amor del cristiano tiene que estar por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido el amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande? ¿El amor de quién? De Dios. Y el amor de Dios no se ha manifestado al mundo. Y el amor de Dios no ha estado en medio de nosotros haciendo el bien. El amor de Dios no se ha entregado en la cruz para redimirnos y para salvarnos. Entonces, ese es el amor que debe de identificarnos a nosotros. El cristiano, queridos hermanos, tiene que ser misericordioso más que todo el mundo. Hemos conocido nosotros la misericordia del Padre. El Padre, en vez de juzgarnos, se ha hecho hombre con nosotros en el Hijo para redimirnos, para perdonarnos y salvarnos. Entonces el cristiano no puede ir por el mundo juzgando a los demás. El cristiano no puede ir por el mundo señalando a los demás. El cristiano no puede ir por el mundo condenando a los demás. El cristiano no se puede dar el lujo de tener enemigo. Ah, padre, que yo no me hago con esa persona, pero yo no le he hecho nada. Pero aunque usted no le haya hecho nada, busque a esa persona y reconcíliese con ella, porque usted es cristiano. Y la misericordia del cristiano tiene que estar por encima de todo el mundo. Y la misericordia del cristiano tiene que llevar a perdonar y a pedir perdón. Eso mismo nos enseña Jesús también en el Padre Nuestro a nosotros. Porque como somos hijos, Jesús nos enseña a orar a nuestro Padre y nos enseña cómo hemos de vivir nosotros como verdadero cristiano. El cristiano, queridos hermanos, tiene que ser la persona más acogedora, la persona más afable, la persona más amable que exista sobre la faz de la tierra. ¿No fue ese el comportamiento de Jesús? Que pasó por el mundo haciendo el bien y de repente escucha y dice, los niños, no, dejen que los niños vengan a mí. El comportamiento nuestro con los niños. Cuidar a los niños. Amar. ¿Cuál? Amar los niños. Ahorita yo se lo explico. Amar los niños. Señores, los niños no se tocan. De ninguna manera. Esto que hemos vivido en Inver y estas realidades que se viven, ¿verdad? Precisamente por personas enfermas, personas tentadas por el diablo, personas que viven en oscuridad. Entonces también nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestros niños. Y tenemos que mantenernos en vela con nuestros niños. Ah, porque estamos en una fiesta, porque estamos en un río, porque estamos en una playa, porque estamos en una piscina, porque hay que disfrutar. Hay que disfrutar cuando usted tiene un compromiso con un hijo. Dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Tenemos que amar, cuidarlo y protegerlo, pero es precisamente para eso, no para hacerle daño. Es para defenderlo. Es para mostrarle, ¿verdad?, a los niños un hábitat donde ellos puedan crecer en bien, en salud, protegido, sano. Pero para nosotros poder brindar a los niños, ¿verdad?, un hábitat, un lugar, un ambiente sano, lo primero que tenemos que estar sanos somos nosotros, de mente y corazón. De mente y corazón. Y solamente el Señor, queridos hermanos, puede sanarnos. Por eso como dice Juan, nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor.
Si queremos tener salud mental, necesitamos buscar del Señor, porque la salud mental no lo da el estatus social, ni lo da la posición social, ni lo da tampoco el dinero. Hay que tener educación, formación, y hay que tener a Dios en su corazón para tener una mente sana, un corazón sano. Dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Pero también de repente va una prostituta delante de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Déjenla que venga a mí también. Se acercan a Jesús los leprosos. Los leprosos no se pueden acercar a nadie. Tienen que estar apartados de la comunidad, alejados. Dice Jesús, yo soy diferente a la comunidad. Mi amor es diferente al de la comunidad. Mi amor es diferente al de la multitud. Dejen que los leprosos vengan a mí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los publicanos, los pecadores, los fariseos, todos dejen lo que vengan a mí. Acogida, sanación, liberación. Eso nos brinda también Jesús a nosotros. Por eso, queridos hermanos, la actitud del bautizado que es cristiano tiene que ser una actitud diferente, una actitud de amor, una actitud de misericordia, una actitud de acogida, para que Dios entonces pueda hacer en nosotros su obra, que es de salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga.